Un destello, una sensación de que el suelo cambiaba de opinión bajo sus pies, y de repente el aire olía diferente. A madera quemada. A especia sin nombre. A algo eléctrico que no tenía fuente visible. Estaba en otro lugar. Tardó unos segundos en darse cuenta, porque su atención se fue directamente al budo, que brincoteaba entre los objetos de lo que parecía ser una carpa morada enorme y desordenada. Había cosas por todas partes. Cajas apiladas hasta el techo, artículos envueltos en tela, objetos que Luz reconocía de su mundo y otros que definitivamente no eran de ningún mundo que ella conociera. Se detuvo. Miró. Y mientras miraba, sin que ella lo notara, el búho tomó la bolsa donde estaba el libro y desapareció entre las cortinas de la carpa. La voz la sacó del estupor. Así que al fin llegaste. Luz se sobresaltó. La mujer estaba detrás de un mostrador improvisado, con el búho posado en su mesa y la bolsa ya abierta sobre ella. Era alta, con el cabello largo y gris que parecía moverse aunque no hubiera viento y un turbante verde, además de una sonrisa que daba la impresión de saber demasiado sobre demasiadas cosas. Rebuscó en la bolsa con dedos expertos. Sacó cosas sin mirarlas. Hasta que llegó al libro. Lo sostuvo en alto. HMM. Papel viejo. Lo examinó con genuino desinterés, servirá de combustible. Luz ya estaba moviéndose antes de terminar de escuchar la oración. Se abalanzó hacia adelante con la mano extendida, pero la mujer fue más rápida. La sujetó por el hombro con una firmeza casual, como quien detiene una puerta antes de que golpee, y la miró con las cejas levantadas. Vaya. Con reflejos. Ese libro es mío, dijo Luz. Y este es mi mercado. La mujer soltó su hombro y puso el libro sobre el mostrador con una indiferencia que resultaba más irritante que el gesto de tomarlo. Era la señora Búho. Y tú no irás a ninguna parte, así que mejor hablemos de negocios antes de que alguno de los dos haga algo interesante. Luz abrió la boca. La cerró. Miró el libro. Decidió escuchar por ahora y se sentó en la silla más cercana. Eda empezó a ofrecer su catálogo con la energía de alguien que llevaba toda la vida perfeccionando su discurso de ventas. Zuecos de goma, un desodorante en barra, una licuadora con abolladuras sospechosas. Y entonces, con un gesto teatral, destapó el objeto más grande del fondo del puesto. Una televisión. Luz la miró. La televisión la no miró de vuelta, con la pantalla oscura y apagada. No enciende, observó Luz. Los detalles son para los clientes que pagan menos, dijo Eda. Le faltan las baterías. Luz ya estaba buscando en el mostrador de Eda, por aquí debería haber unas, espera, no llegó a terminar. El sonido llegó primero. Pasos. Pesados, uniformados, con el ritmo particular de alguien que no viene a comprar nada. Una figura apareció en el puesto de la carpa, con uniforme blanco y una máscara que cubría todo su rostro. Lo que quedaba visible de sus ojos no era algo particularmente amistoso. Sus ojos recorrieron el mercado. Se detuvieron en Eda. Y sin más preámbulo, levantó la mano. Un destello de magia y la televisión explotó en pedazos. Arrestada, dijo, con una voz que sonaba como un sello oficial sobre un documento. Vendrás conmigo. Sin embargo, a Eda le bastó un golpe limpio y bien colocado para dejarlo en el suelo, parpadeando hacia el cielo extraño de las Islas Hirvientes. Decidiendo que fue suficiente, Eda empezó a moverse. No hacia él, sino hacia su puesto. Con un movimiento amplio de ambas manos, la magia recogió todo lo que tenía valor. Cajas, bolsas, artículos sueltos, todo compactándose en un instante y desapareciendo. Luz observó todo esto con los ojos muy abiertos. Eda pasó a su lado sin detenerse. Espera, empezó Luz. Luz metió la mano en su mochila. Las baterías. Las tenía. Si las hubiera puesto a tiempo, si la televisión hubiera encendido, si el guardia no hubiera llegado en ese momento exacto, pero era muy tarde. Eda se había ido volando en su bastón, dejando atrás al guardia que, pese a sus intentos, no tuvo más opción que verla alejarse. «No te vas a salir con la tuya», gritó hacia el cielo. La silueta de Eda se hizo más pequeña entre las nubes. «Como siempre», murmuró el guardia, «para nadie en particular». Luz bajó la mano despacio. Miró las baterías en su palma. Las guardó.
El guardia parpadeó un par de veces y, tras reorientarse, sus ojos encontraron a Luz, que seguía ahí, inmóvil, con su mochila y su libro y la expresión de quien acaba de ver cómo el único tren de regreso a casa sale de la estación sin ella. El guardia la estudió un momento. Era su cómplice, dijo finalmente. No era una pregunta. Yo solo iba a ponerle las baterías a la televisión, respondió Luz, con absoluta honestidad. El guardia no pareció encontrar eso como atenuante. El guardia la tomó del brazo sin preguntar y la arrastró consigo. No fue un gesto brusco, exactamente. Fue el gesto de alguien que tiene un objetivo y que ha decidido que Luz es parte de ese objetivo, independientemente de su opinión al respecto. Camina, dijo el guardia. Luz caminó. No porque quisiera, sino porque la alternativa era que la arrastraran, y eso no pintaba muy bien. Una vez empezaron a caminar las calles de esta ciudad, la dejaron perpleja. ¿Qué es este lugar? Trató de decir Luz antes de que la corta y directa voz del guardia dijera, Huesosburgo. Luz había leído suficientes libros de fantasía como para saber que los mundos extraños existían, al menos en la ficción, pero ningún libro la había preparado para la escala de lo raro que tenía frente a sus ojos. Una criatura gelatinosa y transparente, con ojos flotando dentro de su masa, pasó junto a ella empujando un carrito del que colgaban cosas que definitivamente no eran hot dogs. Más adelante, una bruja caminaba acompañada por lo que parecía ser una criatura de barro morada que Luz no sabía cómo describir. ¿Qué es eso? Preguntó Luz, señalando a la criatura gelatinosa. Un habitante, respondió el guardia sin mirarla. ¿Y eso? Señaló al insecto. Otro habitante. Respondió nuevamente el guardia. ¿Y las cosas moradas qué? Soltó con tono curioso Luz. Abominaciones. Recalcó con un claro tono de cansancio el guardia. Luz cerró la boca por aproximadamente 4 segundos. ¿Y ese carrito vende qué exactamente? El guardia exhaló por la nariz de una manera que sugería que llevaba toda su vida lidiando con preguntas y que no se había acostumbrado. Cosas que no necesitas saber, dijo. Siguieron caminando. Luz siguió mirando. El guardia siguió respondiendo con la paciencia de alguien a quien se le está agotando rápidamente. El despacho era pequeño y poco iluminado, con el aspecto de un lugar que existe para tener conversaciones que no deben escucharse desde afuera. El guardia puso el libro sobre la mesa con cuidado. No con indiferencia, como era. Con cuidado. Sus ojos recorrieron la portada. Una figura femenina con un bastón en la mano, acompañada por lo que parecía ser una bruja anciana de capa roja y una pequeña criatura esponjosa a sus pies. El título estaba escrito con letras elaboradas que claramente no pertenecían a ninguna imprenta de las islas. ¿Qué es esto? Preguntó el guardia, con curiosidad genuina aunque sin darle demasiada importancia. Luz, que hasta ese momento había respondido todo con monosílabos cautelosos, cambió de expresión por completo. Es la bruja buena Azura, dijo Luz, con una voz completamente distinta a la que había usado hasta ahora. Como si el miedo hubiera dado un paso atrás para dejarle espacio a algo más grande. Es sobre una bruja que lucha por la paz en tierras mágicas. Tiene una bastón que canaliza su magia y puede enfrentarse a ejércitos sola si tiene que hacerlo. La acompaña una bruja anciana y hay una villana que se llama Hécate que después se vuelve su aliada, lo cual fue lo mejor que pudo pasar porque su arco es increíble. Hizo una pausa para respirar, es el mejor libro que existe. Objetivamente. El guardia la miró en silencio. Hay por lo menos 5 volúmenes, continuó Luz, con la velocidad de quien lleva tiempo sin poder hablar de algo que le importa, el tercero es donde todo cambia. Azura finalmente confronta a su enemigo más grande y hay un capítulo entero donde la batalla es solo una conversación, sin magia ni espadas, y aún así es mejor que cualquier pelea porque... Se interrumpió, como si acabara de recordar dónde estaba, perdón. Sé que no es relevante para todo esto. El guardia cerró el libro y lo puso a un lado. Cuéntame cómo llegaste aquí, dijo, con un tono que ya no era interrogatorio. Era otra cosa. Más cercano a la curiosidad que a la acusación. Luz lo miró un momento, calibrando si era seguro responder con honestidad.
Decidió que sí, porque la alternativa era inventarse algo, y no se le daba bien. Un búho, dijo Luz, se robó mi libro de la basura. Lo seguí hasta una casa vieja en el bosque y cuando entré, apareció aquí. En esa capa. Con todo lo demás. ¿Una casa? Repitió el guardia. Vieja. Desgastada. En medio del bosque de donde yo vivo. Hizo una pausa, o vivía. O. Donde sea que esté mi mundo ahora mismo. El guardia procesó esto en silencio. ¿Y Eda? Preguntó el guardia, ¿la conocías antes de hoy? La conocí hace como 20 minutos, respondió Luz, me iba a vender una televisión. Otro silencio. ¿Y esas baterías que dijiste ibas a usar? Preguntó el guardia, con un tono que era difícil de interpretar. Las tomé del puesto de Eda, dijo Luz, si las hubiera puesto antes de que usted llegara, quizás la televisión hubiera encendido. El guardia no respondió a eso. Tomó el libro de nuevo, lo miró un momento más, y se lo devolvió a Luz. ¿Por qué lo traías contigo? Preguntó el guardia. Luz tomó el libro y lo sujetó contra su pecho con la naturalidad de un gesto muy practicado. Me lo dio mi papá, dijo Luz, simplemente. No agregó nada más. El guardia no preguntó nada más. Miró a la niña humana frente a él, que había llegado a las Islas Sirvientes persiguiendo un búho para recuperar un libro que le había dado su padre, que había terminado en el puesto de la fugitiva más buscada de las Islas Sirvientes por pura coincidencia, y que en este momento sostenía ese libro como si fuera lo único estable en un día que claramente no había salido según ningún plan. No era una cómplice. Era un problema completamente diferente. Y eso fue exactamente lo que el guardia escribió en su reporte esa noche. Lo que pasó después fue simple en la superficie. El guardia documentó el caso, registró la presencia de una humana menor de edad en las Islas Sirvientes sin afiliación conocida, y la dejó bajo custodia provisional mientras se determinaba qué hacer con ella. No había protocolo exacto para esto. Los humanos no llegaban a las islas con frecuencia. Luz durmió esa noche en un cuarto pequeño del cuartel con el libro apretado contra el pecho. No lloró. O si lo hizo, nadie lo vio. Eda, por su parte, llegó a su casa como siempre, le dio de comer a Oti, le lanzó una almohada a Kim por hacer demasiado ruido, y no pensó en la niña humana del mercado más de 2 o 3 veces antes de quedarse dormida. Había dejado atrás cosas más importantes. Eso se decía a sí misma. Y el titán, si es que escuchaba algo desde donde fuera que existiera, no movió ningún hilo esa noche. En el rumbo que debería haber sido, Luz habría descubierto eventualmente que podía trazar glifos con su propia mano. Habría salvado a Eda del guardián del conformatorio. Habría decidido quedarse en las islas por voluntad propia, con todo lo que esa decisión arrastraría consigo. Pero las decisiones que no se toman no dejan rastro visible. Simplemente abren un silencio donde debería haber habido algo. Y en ese silencio, todo lo que vendría después para las Islas Sirvientes, para sus habitantes, para la grieta lenta que recorría su mundo sin que casi nadie lo supiera todavía, quedó suspendido en una dirección que nadie había trazado. Sin Eda que la guiara. Sin el titán que condujera los eventos hacia ningún destino en particular. Sin el camino que debería haber sido. Solo una niña humana en un cuarto prestado, un libro contra su pecho, y un futuro que a partir de esa noche no le pertenecía a ninguna historia ya escrita.